Uso de gráficas de Gantt para la programación de proyectos. Una gráfica de Gantt es una forma fácil de programar tareas. En este tipo de gráfica las barras representan cada tarea o actividad. La longitud de cada barra representa la duración relativa de dicha tarea. La figura es un ejemplo de una gráfica de Gantt bidimensional, en la cual el tiempo se indica en la dimensión horizontal, y la descripción de las actividades se encuentra en la dimensión vertical. En este ejemplo la gráfica muestra la fase de análisis o de recopilación de información del proyecto. Se observa que tomará 3 semanas llevar a cabo las entrevistas, aplicar los cuestionarios tomará 4 semanas, y así sucesivamente. Estas actividades se sobreponen parte del tiempo. Las barras sombreadas representan proyectos o parte de estos que se han terminado, lo cual nos indica que el analista de sistemas está atrasado en la introducción de prototipos, pero adelantado en el análisis de flujo de datos. Deben tomarse medidas inmediatas en la introducción de prototipos para evitar que otras actividades o incluso el proyecto mismo se atrasen. La principal ventaja de la gráfica de Gantt es su sencillez. El analista de sistemas se dará cuenta de que esta técnica no solo es fácil de utilizar, sino que también es adecuada para establecer una comunicación satisfactoria con los usuarios finales. Otra ventaja de utilizar la gráfica de Gantt es que las barras representan actividades o tareas a escala. Es decir, el tamaño de las barras indica el tiempo relativo que tomará completar cada tarea. Uso de diagramas PERT. PERT es un acrónimo de Program, Evaluation, Review, Techniques, que quiere decir técnicas de evaluación y revisión de programas. Un programa, sinónimo de proyecto, se representa mediante una red de nodos y flechas que se evalúa para determinar las actividades críticas, mejorar la programación de fechas si es necesario, y revisar el progreso una vez que se aborda el proyecto. PERT fue desarrollado a fines de la década de 1950 para utilizarse en el proyecto del submarino nuclear Polaris de la Marina de Estados Unidos. Según se dice, le ahorró 2 años de desarrollo. PERT es muy útil cuando las actividades se pueden hacer en paralelo en lugar de en secuencia. El analista de sistemas se puede beneficiar con PERT, al aplicarlo a los proyectos de sistemas en una escala más pequeña, especialmente cuando algunos miembros de un equipo pueden trabajar en ciertas actividades al mismo tiempo que otros miembros del mismo equipo trabajan en otras tareas. En la figura se comparan una gráfica de Gantt sencilla y un diagrama PERT. Las actividades que se expresan como barras en la gráfica de Gantt, se representan como flechas en el diagrama PERT. La longitud de las flechas no tiene relación con la duración de las actividades. Los círculos en el diagrama PERT se denominan eventos y se pueden identificar mediante números, letras o con cualquier otra forma de designación. El propósito de los nodos circulares es reconocer cuando una actividad está terminada, indicar las actividades que deben terminarse antes de emprender nuevas actividades, llamada también precedencia. En realidad la actividad C no puede empezar sino hasta que la actividad A esté terminada. La precedencia no se indica en la gráfica de Gantt, de tal modo que no es posible saber si la actividad C está programada para iniciar el día 4 a propósito o por coincidencia. Un proyecto tiene un inicio, un punto medio y un fin. El inicio es el evento 10 y el fin es el evento 50. Para encontrar la duración del proyecto se identifica cada ruta desde el inicio hasta el fin y se calcula la duración de cada ruta. En este ejemplo la ruta 10, 20, 40, 50, tiene una duración de 15 días, mientras que la de la ruta 10, 30, 40, 50, es de 11 días. Aun cuando una persona podría trabajar en la ruta 10, 20, 40, 50 y otra en la ruta 10, 30, 40, 50, el proyecto no es una carrera. El proyecto requiere que ambos conjuntos de actividades, o rutas, se terminen. En consecuencia, toma 15 días terminar el proyecto. La ruta más larga se denomina ruta crítica. Aunque la ruta crítica se determina calculando la ruta más larga, esta se define como la ruta que causará que el proyecto entero se atrase incluso si se retrasa un solo día. Observe que si usted se retrasa un día en la ruta 10, 20, 40, 50, el proyecto entero se alargará, pero si se retrasa un día en la ruta 10, 30, 40, 50, ninguna parte del proyecto lo resentirá.
La libertad para retrasarse en algún punto de las rutas no críticas se conoce como tiempo de holgura. Ocasionalmente, los diagramas PERT necesitan pseudoactividades, referidas como actividades simuladas, para preservar la lógica o clarificar el diagrama. La figura muestra dos diagramas PERT con actividades simuladas. Los proyectos 1 y 2 son un poco diferentes, y la forma en que están trazadas las actividades simuladas hace evidente esta diferencia. En el proyecto 1, la actividad C solo puede iniciar si las actividades A y B han terminado, debido a que todas las flechas que entran en un nodo deben terminarse antes de abandonar el nodo. Sin embargo, en el proyecto 2, la actividad C solo requiere que la actividad B sea terminada y por lo tanto puede iniciar aunque todavía se esté realizando la actividad A. Completar el proyecto 1 toma 14 días, mientras que para el proyecto 2, tan solo son necesarios 9 días. Por supuesto, en el proyecto 1, es necesaria la actividad simulada, debido a que indica una relación crucial de precedencia. Por otro lado, en el proyecto 2, no se requiere la actividad simulada, y la actividad A se podría haber trazado del 10 al 40, y se podría haber eliminado por completo el evento 20. Por lo tanto, hay varias razones para utilizar el diagrama PERT, en vez de la gráfica de Gantt. El diagrama PERT permite: primero, identificar fácilmente el orden de precedencia. Segundo, identificar fácilmente la ruta crítica y por consiguiente las actividades críticas, y tercero, determinar fácilmente el tiempo de holgura. Un ejemplo de PERT. Suponga que un analista de sistemas está tratando de establecer un programa realista para las fases de recopilación de datos y de propuestas del ciclo de vida del análisis y diseño de sistemas. El analista de sistemas revisa la situación y lista las actividades que deben realizarse. Esta lista, que se muestra en la figura, refleja que algunas actividades deben preceder a otras. Las estimaciones de tiempo se calcularon de la manera que se explicó antes. ¿Cómo dibujar un diagrama PERT? Al construir un diagrama PERT, el analista considera primero aquellas actividades que no requieren actividades predecesoras, en este caso A, realizar entrevistas, y C, leer informes de la compañía. En el ejemplo de la figura, el analista eligió numerar los nodos como 10, 20, 30, etc., y trazó dos flechas que parten del nodo 10 inicial. Estas flechas representan las actividades A y C, por lo que se les asignan estos nombres. Los nodos 20 y 30 se dibujan al final de estas flechas, respectivamente. El siguiente paso es buscar cualquier actividad que solo requiera A como predecesor. La tarea B, aplicar cuestionarios, es la única que lo requiere. De modo que se puede representar trazando una flecha del nodo 20 al 30. Debido a que las actividades de analizar el flujo de datos y introducir prototipos requieren, para poder empezar, que las actividades B y C hayan terminado, las flechas D y E se trazan desde el nodo 30, el evento que reconoce la finalización de B y C. Este proceso continúa hasta terminar todo el diagrama PERT. Observe que el proyecto entero finaliza en el evento denominado nodo 80. ¿Cómo identificar la ruta crítica? Una vez que se ha dibujado el diagrama PERT, es posible identificar la ruta crítica, con la suma de la duración de las actividades de cada ruta y eligiendo la ruta más larga. En este ejemplo hay 4 rutas: 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. 10, 30, 50, 60, 70, 80. Y 10, 30, 40, 60, 70, 80. La ruta más larga es 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, que toma 22 días. Es esencial que el analista de sistemas vigile cuidadosamente las actividades de la ruta crítica para que todo el proyecto esté a tiempo o incluso que acorte su duración si fuera posible. Punto de entrega, timeboxing. El punto de entrega es un desarrollo reciente en la administración de proyectos. Tradicionalmente, un proyecto se divide en fases, hitos y tareas, pero el enfoque de punto de entrega utiliza una fecha de vencimiento absoluta para el proyecto. Y todo lo que se haya realizado al término de esa fecha se debe implementar. Es importante establecer una fecha de vencimiento razonable según el tamaño y las metas del proyecto.
También, es necesario priorizar las metas del proyecto, con el propósito de entregar a los usuarios, las más importantes a la fecha de vencimiento. Las metas menos importantes pueden ser implementadas posteriormente en el proyecto. Un ejemplo de punto de entrega, timeboxing, es crear un sitio web que contenga las características más importantes, aun y cuando algunas páginas de menor importancia muestren la imagen, en construcción. Otros enfoques para la programación incluyen los PIMS, la administración de la información personal integrada. Algunos ejemplos de PIMS son Microsoft Outlook y Palm Desktop. Estos PIMS son útiles debido a que sirven como depósito para los números telefónicos y de fax de los socios de negocios, para los planificadores diarios, semanales o mensuales, y para las listas de pendientes. Algunos PIMS están diseñados para servir como shells que permiten arrancar otros programas e incluso permiten almacenar datos similares provenientes de programas de procesamiento de texto y de hoja de cálculo en carpetas organizadas sobre un tema específico. Algunos son buenos para compartir datos con otros programas, mientras que otros incluyen gráficas de Gantt para apoyar la administración de proyectos. La mayoría de los PIMS se puede sincronizar con PIMS de computadoras Palm y otros dispositivos portátiles, teléfonos celulares y relojes, permitiendo una excelente portabilidad inalámbrica.